Autoridades, señoras y señores, muy buenos días a todos. En nombre de Nueva Economía Forum me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nueva edición de Fórum Europa Tribuna Euskadi que organizamos con la colaboración y el patrocinio de BBK y Petronor. Bienvenida y agradecimiento en especial dirigidos, como es natural, a nuestro ponente e invitado de esta mañana, Mikel Arana, coordinador general de Ezker Batua Berdeak, que sin más preámbulos y por un problema logístico que ha habido con la llegada de la persona que iba a presentar el acto, pues ya va a iniciar su ponencia en este momento para no retrasar más el horario. Por lo tanto, Mikel Arana, la tribuna es suya. Bien, me da calambre. Eskerrik asko, guztioi eta egun on. Empezamos como raro, ¿no? Porque suponía que tenía que estar aquí Anchón, no sé qué le ha pasado. Yo creo que todos los que le conocemos sabemos lo extremadamente puntual que es. Supongo que nos lo explicará después. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko denoi etortzaretik y dar las gracias también a Nueva Economía Forum por su invitación a participar en este encuentro. En un momento en el que creo que el diálogo y los foros de debate son más necesarios que nunca para llegar a acuerdos y dar solución a los problemas que acucian a nuestra sociedad. Soy muy consciente de que muy poco puedo aportar a muchos de los aquí presentes a la hora de hacer un análisis sobre los orígenes de la crisis actual. Sin embargo, sí me voy a permitir exponer brevemente mi visión de la misma, para centrarme sobre todo en los efectos que económica, social y políticamente están teniendo durante estos últimos meses y también acerca de las alternativas y claves que, en mi opinión, deberían ser tenidos en cuenta para salir cuanto antes de este angustioso túnel y aprovechar la ocasión para evitar que se repitan los mismos o similares errores. En resumen, me gustaría compartir con ustedes un análisis sobre las conclusiones que deberíamos sacar del contexto actual que nos está tocando de vivir para evitar que se repita una situación de precariedad tan grave como la que están sufriendo en este momento más de 4.130.000 personas desempleadas en España o 137.000 en Euskadi. Para empezar, indicar que la crisis actual, la más grave en décadas en cuanto a sus efectos económicos, ha tenido un origen claro, que fue la comercialización de productos financieros puramente especulativos, sin soporte patrimonial alguno y contraviniendo las reglas básicas de la banca tradicional en cuanto a análisis de evolución de riesgos. El caso más claro que hemos podido ver ha sido el de las tristemente famosas hipotecas subprime. El resultado de estas malas prácticas especulativas solo sirvió para desencadenar una ola de desconfianza entre las entidades financieras y se produjo un efecto en cadena que todos conocemos, por lo que se llegó realmente a una situación muy parecida a la del crack del 29. La diferencia fundamental con la crisis del 29 es que en esta ocasión sí se intervino a la hora de inyectar liquidez al sistema, con lo que no se desató el pánico. Intentar enmendar aquel desaguisado costó a los países integrantes del G20, solo para generar una situación de relativa tranquilidad, 1,1 billones con B de dólares. A este fondo común, España ha tenido que comprometer 5.600 millones de euros. Todo esto sin contar los miles de millones de euros adicionales destinados por cada país para intentar rescatar las distintas entidades financieras que iban incurriendo en suspensión de pagos. Sin embargo, este tipo de iniciativas públicas impactantes, ciertamente en cuanto a sus cifras, no solucionaron en absoluto el problema, ya que las entidades financieras no tuvieron que comprometerse a ninguna contrapartida por las ayudas recibidas y continuaron sus políticas restrictivas de concesión de créditos. Por ello, las suspensiones de pagos de entidades financieras, suavizadas por las ayudas públicas, dieron paso a las suspensiones de pagos de las empresas del resto de sectores. Ante la caída generalizada del consumo, el descenso brusco de los volúmenes de facturación y la imposibilidad de acceder a financiación, a muchas empresas no les quedó más remedio que comenzar a prescindir de sus trabajadores. Y es en este preciso momento cuando el trabajador o trabajadora que recibe la noticia de que va a entrar a formar parte de un expediente de regulación de empleo o va a ser directamente despedido, no es capaz de entender qué relación causa-efecto existe entre las subprimes americanas y su ingreso en las listas del paro. ¿Cómo puede ser que mi empresa pierda dinero y me despidan porque en los Estados Unidos concedían hipotecas sin garantías suficientes? Seguro que es una pregunta que se han hecho los 4 millones de parados. Hau da gainera beretako galdera. Nola da posible, gutxi batzuen erantzunkizun falta dela eta norbait Espainin langabezian bukatzea. Nori bota errua, hori zalantza.
Intentar responder a esta pregunta a una persona que, por ejemplo, intenta sacar a su familia adelante con argumentos de política monetaria o conceptos macroeconómicos es muy complicado. La ciudadanía exige acciones concretas que puedan ser percibidas como vías para solucionar el problema a corto o a medio plazo. Tampoco podemos dejar de citar el boom inmobiliario, que como hemos podido ver tenía sus pies de barro, si bien, mientras duró, reportó sabrosos y muy lucrativos resultados, entre otros, a las entidades financieras a las que nos acabamos de referir. Todos comentábamos que eso de los pisos no podía seguir así, pero como generaba espectaculares incrementos del PIB, la creación de puestos de trabajo, de afiliación a la seguridad social, de ingresos fiscales a nivel central, autonómico, municipal, etc., nadie se atrevía a ponerle el cascabel al gato, hasta que el coloso se ha derrumbado y la burbuja especulativa ha explotado con consecuencias dramáticas. Y es precisamente esta filosofía cortoplacista, la de no planificar por adelantado y de no anticiparse a los problemas antes de que estos adquieran dimensiones incontrolables, la que se ha venido desarrollando para intentar salir de la crisis. Y curiosamente, esta está siendo concebida y aplicada por las mismas autoridades nacionales e internacionales que fueron incapaces de prever hacia dónde nos dirigíamos y que en muchas ocasiones se empeñaron en negar durante demasiado tiempo lo que ya era evidente. Zapateroren krisialdearen ukapena hauteskunde garaian, Espainian beste inon baino beranduago neurriak hartzen hastea suposatu zuen horrek izan zuen ondorioarekin. De este modo, las autoridades que hicieron del dejar hacer el principal criterio de actuación para fomentar el desarrollo económico son las mismas que, al parecer, están llamadas a redefinir nuestro modelo económico para intentar que lo que ha pasado no vuelva a ocurrir. Pero no se puede liderar un proceso de cambio productivo sin una profunda revisión de determinados tótems del modelo de desarrollo socioeconómico imperante actualmente. La revisión a fondo de estos tótems de origen netamente liberal no está siendo motivada ni por las líneas de pensamiento político conservador, ni lo que es más grave, por la socialdemocracia. Y cuando el análisis de la situación no se aborda con soluciones estructurales, atacando los problemas de raíz, sino mediante una especie de huida hacia adelante, las causas que originaron la crisis actual se manifestarán de nuevo, antes o después, y posiblemente con mayor crudeza todavía. La mayoría de las medidas que se han venido aplicando hasta la fecha adolecen del mismo defecto: intentar solucionar un problema global con herramientas parciales y sin ninguna visión de conjunto, algo que en sí mismo está abocado al fracaso. Pondré algunos ejemplos de graves desajustes provocados por la crisis y que se están cerrando en falso. Vamos a empezar por el sector financiero, por ejemplo. Se está intentando revisar el sistema financiero inyectando liquidez, bajando el precio del dinero y cuestionando las políticas retributivas de las entidades financieras a sus directivos. Sin embargo, no se exigen a la banca modificaciones en sus políticas de concesión de créditos o en un incremento del dinero destinado a obra social, que no tendría por qué restringirse como obligación legal exclusivamente a las cajas. Un replanteamiento o control legal de las políticas de distribución de beneficios no podría dar lugar, por ejemplo, a la generación de bolsas de recursos sociales, de fondos extras que garantizasen de verdad los depósitos de los clientes hasta unas determinadas cifras, de forma que para evitar nuevos corralitos no se castiguen las arcas públicas, que son las de todos y las de todas. Apenas se están reforzando los institutos públicos de crédito o finanzas, salvedad hecha del ICO, que podrían atender a las actividades consideradas como no rentables o de excesivo riesgo por la banca tradicional. ¿Y qué decir de los nuevos modelos de banca ética, que lejos de ser impulsados por las instituciones económicas son observadas con desconfianza y desprecio, nunca como alternativa de otro modelo de banca? No ha habido ni una sola mención en el ámbito legal para limitar los excesos del pasado, de forma que no vuelva a ocurrir lo mismo en el futuro. La tasa Tobin, consistente en gravar las operaciones especulativas internacionales con un 0,7% para destinar esos fondos a la cooperación internacional, ni siquiera ha sido mencionada entre ninguna de las medidas a tomar. No les quepa ninguna duda que a medida que vayamos saliendo de esta crisis, volverán a relajarse las políticas de concesión de créditos y volveremos a asistir a las clásicas guerras comerciales para captar fondos, ofreciendo productos de inversión de alto riesgo por el que los agentes financieros percibirán primas, bonus y comisiones totalmente escandalosas. Beraz, krisialdearen errudun izan den finantza sektoreak gutxieneko ajuste bat jasan beharrean, dirutza publikoa jaso ditu egoerari aurre egiteko, baina batere kontraprestaziorik gabe. Segundo ejemplo puede ser el de los sectores subvencionados. Buena parte de las actuaciones anticrisis se han dirigido a favorecer, mediante subvenciones, a los clientes de los sectores que se supone son tractores de la economía tradicional. Sin embargo, estas medidas están teniendo un alcance muy puntual y limitado, pues este tipo de consumo viene condicionado por las facilidades crediticias y estas continúan estando muy restringidas por parte de las entidades financieras. Y de hecho, ya se está viendo que los sectores que comercializan sus bienes en base a créditos al consumo son precisamente los que más están sufriendo.
No obstante, cabe indicar que sería mucho más adecuado que los recortes de precios que está necesitando, por ejemplo, el sector del automóvil para garantizar su supervivencia, lo hicieran por su propia iniciativa, en vez de depender directamente de las subvenciones del Gobierno. Porque las ayudas no van a durar siempre y o se hace una apuesta por un modelo de automóvil diferente, tomándose muy en serio y trabajando de verdad, sin tanta foto, cumbre y grandes declaraciones, por la efectiva reducción del consumo energético, por un lado, y por el desarrollo de un sistema de transporte público, por otro, sin seguir estando presionados por los intereses de las petroleras, o la siguiente crisis será más profunda, más estructural y afectará a España de manera muy especial. Las políticas públicas adoptadas hasta el momento solo han sido dirigidas a rebajar el precio de los productos de manera ficticia o a mantener a duras penas el sector de la construcción a través de la obra pública. El Plan E, prorrogado este año, es el mejor ejemplo de una medida adoptada con urgencia, que puede paliar en alguna medida los efectos de la crisis en un sector concreto, pero que en ningún caso puede ser entendido como una medida estable a largo plazo. Este tipo de medidas son llevadas casi al ridículo en Euskadi por Patxi López, que es capaz de gastarse, por ejemplo, 19 millones de euros en salvar un sector como el del mueble, que según el propio Gobierno y los informes del Gobierno no tenía ninguna necesidad de ser salvado. Los nuevos modelos de construcción, las energías renovables, el I+D+I, no solo no han recibido ningún impulso, sino que se han visto afectados por amplios recortes presupuestarios. Además, viendo que el sector de la construcción y el del automóvil se ven abocados a una reestructuración necesaria, se echan falta medidas para atender de manera suficiente a todas las personas que se quedan en paro y proceden del resto de sectores económicos. No olvidemos que existen 2.400.000 personas en paro procedentes del sector servicios y que en estos momentos no tienen mayor red de protección que el desempleo o, en su caso, las ayudas sociales. Uno de los ámbitos, además de los ya mencionados, en donde la inversión pública nos resulta imprescindible es precisamente el sector de los servicios sociales. Tanto la Ley de Dependencia en el Estado como la Ley de Servicios Sociales en Euskadi crean un campo de posibilidades para la creación de empleo que ni Gobierno estatal ni Gobierno vasco han querido explotar de manera bien programada ni sistemática. Beraz, ikusten ari gara nola Gobernuek benetako aldaketak bultzatu beharrenekoan ekoizpen sektoretan partxeak jartzen ari dira etorkizunean gauzak aldatzeko batere aurreikuspenik gabe. Tercer ejemplo, el ejemplo de las políticas fiscales. Todas las políticas de gasto público se han visto condicionadas por la caída de la recaudación fiscal, con un descenso de recaudación de tributos concertados de 2.100 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 16% menos. La excusa de la crisis, como origen del problema, no está implicando un análisis de que en el caso de Euskadi, aproximadamente 2/3 del descenso tienen su causa las modificaciones del impuesto de sociedades durante los últimos 4 años, la eliminación de tributos como el impuesto sobre el patrimonio o las modificaciones en el IRPF. Además, es obvio que algo falla cuando las empresas, baluartes de la generación de la riqueza, aportan solo el 14,7% del total de la recaudación, mientras que el IRPF supone el 31% del total. Y estos son datos de recaudación de 2007, el año de máximo volumen de aportación vía impuesto de sociedades. Este déficit es extrapolable al resto del Estado, en el que cada trabajador asalariado declara al fisco una media aproximadamente de 24.000 euros, mientras que cada autónomo declara solamente 12.000. Resulta evidente que el problema reside en una discriminación negativa de la presión impositiva hacia los rendimientos derivados del trabajo, así como una total ausencia de crítica hacia la falta de progresividad y redistribución de la riqueza de nuestro sistema de impuestos. Además, a estas alturas ya podemos decir con seguridad que las sucesivas bajadas de impuestos no han servido en absoluto para responder a la crisis, ya que las empresas han tenido que despedir a sus trabajadores igualmente. Por el contrario, esta falta de recaudación sí ha generado las condiciones para que sea mucho más difícil salir de la misma, al no tener las administraciones recursos suficientes para desarrollar políticas anticíclicas y sociales potentes. Pues no, señores y señoras, y aquí Patxi López tenía razón cuando decía que no se pueden tener servicios del norte de Europa pagando impuestos del norte de África. Si queremos mantener el nivel de protección social que tenemos, hay que aumentar los ingresos públicos, ni más ni menos. Y para eso habrá que subir los impuestos de manera gradual, progresiva y justa, pero habrá que subirlos. Aunque no solo cabe subir los impuestos para aumentar el nivel de ingresos, hay que intensificar de manera radical la inspección fiscal. ¿Cómo se puede hablar de la economía sumergida española sin apenas sonrojarse? ¿Cómo se puede sugerir que la forma de aflorar la economía sumergida es precisamente bajar los impuestos, dando casi por bueno el fraude y mirando hacia otro lado cuando los informes de una u otra fuente nos dicen
nos vienen diciendo insistentemente que la economía sumergida se sitúa en España dentro de una franja que oscila entre el 20 y el 30%. El fraude fiscal es un robo social y así hay que verlo y denunciarlo. Y creo que en este momento la responsabilidad del Gobierno liderar ese debate en Euskadi y decirlo de manera muy clara, además, no amagar un día para no pegar al siguiente. Hay que proceder a una revisión profunda de la fiscalidad en Euskadi, seria, serena, pero profunda. Eta hau da gakoa, gaur egun dugun babespen sozialarekin jarraitu nahi badugu, berau, arriskuan jarri gabe, ezinbestekoa izango da diru sarrerak handitzea, eta horretarako bi bideak jorratu behar dira. Iruzurra ekidin, bai, baina baita ere zergak handitu. La protección social. Fruto del descenso de recaudación, al parecer por la crisis, se ha producido un fuerte cuestionamiento de las políticas de gasto, especialmente en todo lo que tiene que ver con las ayudas sociales. El debate se ha venido centrando en las bolsas de fraude detectado, la ausencia de una inspección potente y la excesiva dependencia de determinados colectivos con dificultades de inserción social, que al parecer se cronifican al resultarlos más incentivador no hacer nada antes que trabajar. Este análisis de no crear un país de subsidiados, tal y como afirma el propio Lehendakari López, no se produce, sin embargo, con la misma intensidad a la hora de revisar las bolsas de fraude en Hacienda, que, por cierto, son mucho mayores. Tampoco se para a analizar la paralización actual del mercado de trabajo, que apenas registra ofertas y que cronifica en efecto a muchas personas en el desempleo, pero en contra de su voluntad, y se ven abocadas a agotar sus prestaciones por desempleo contributivas. Ni tampoco se centran en analizar las características de los perceptores, que en muchos casos están simplemente imposibilitados para trabajar. Además, y esto me parece lo más grave, no se hace ninguna reflexión sobre la vergüenza que implica que el salario mínimo interprofesional en España apenas supere los 600 euros. No son las ayudas las que deben bajar, es el SMI el que debe subir. Frente al miedo al efecto llamada por ofrecer ayudas sociales, algunos reivindicamos el efecto llamada al trabajo con salarios dignos. Eso no quita que, al igual que hemos dicho que en el fraude fiscal es un robo social, no digamos también que lo es igualmente falsear datos para obtener ayudas sociales. Vamos, también esto hay que controlarlo, por supuesto. El defender desde la izquierda que hay que proteger de manera especial a los más desfavorecidos, que son también los más golpeados en situaciones de crisis, basta con mirar hacia la inmigración, por ejemplo, no implica, ni mucho menos, el defender a los defraudadores. Laguntza sozialean inguruan ematen ari den eztabaida erabat faltsututa dago. Hemen arazoa ez dira laguntza sozialak, baizik eta gutxienezko profesionalen arteko soldata. Como otro ejemplo de cómo se está planteando la salida de esta crisis, mencionaré lo relativo al sistema de protección pública de pensiones y el retraso de la edad de jubilación. Este debate, además, es el más forzado de todos, ya que no obedece a una situación actual de crisis, sino que, como el Guadiana, resurge cada cierto tiempo amenazando con quedarse definitivamente. Recordar simplemente que abrir este debate se debe a las obligaciones de información que cada Estado miembro, de cara a la Comisión Europea, deben comunicar sus reflexiones sobre cómo van a cumplir los objetivos marcados por el Pacto de Estabilidad Presupuestaria. Y nos parece especialmente preocupante que el debate se reduzca a cuantificar el descenso del gasto público que se conseguiría al retrasar la edad de jubilación un año, teóricamente un ahorro adicional de 1% del PIB, o ampliar el número de años computados a efectos de cálculo de la pensión de jubilación, un ahorro del 0,2% del PIB por cada año adicional. Resulta muy triste que se ponga como principal argumento encima de la mesa una serie de revisiones demográficas hasta el año 2060. Ni una sola palabra de los efectos de introducir una financiación mixta, soportando las pensiones de jubilación también vía impuestos. Ni una sola palabra sobre el efecto recaudatorio positivo si se eleva el salario mínimo interprofesional, resultando más rentable trabajar y percibir ayudas. Kontuz gainera, eztabaida honekin, oraingoan dirudilako ez direla neurri zehatzak hartuko, baina behin plazaratuta lehenago edo geroago, ziurnago, gobernu batek edo besteak pentsiotan ere neurriak hartuko ditu. Y por último, me referiré al debate que se está queriendo plantear sobre el modelo de relaciones laborales. Solo oímos hablar de nuevos modelos de contrato, a cual más draconiano, de flexibilidad, de simplificar los despidos y, en general, todos los trámites legales vinculados a la actividad laboral. Pero, ¿para cuándo se deja el gran debate que debería profundizar de verdad sobre el modelo de relaciones laborales dentro de la empresa? Sobre la toma de decisiones, sobre la participación de los trabajadores, sobre las políticas de distribución de beneficios en las épocas de vacas gordas y la necesidad de generar fondos de reserva para la época de vacas flacas, sobre las políticas serias de investigación, inversión y apuesta a futuro, sobre una formación continua de verdad y bien planificada, sobre los límites a las deslocalizaciones,
etcétera. ¿No podría ser este el momento en que se piden sacrificios y solidaridad a los trabajadores una buena oportunidad para hablar también de todo esto? Dejo la pregunta en el aire. Noizko beraz lan erlazioen sakonezko aldaketa. Y vuelvo a las preguntas de la gente a la calle, porque al igual que el trabajador despedido se pregunta cómo es posible que le echen por las hipotecas subprime, estoy seguro que habrá personas que se preguntan cómo es posible que tengan que asumir las consecuencias de la crisis en primera persona en base a unos criterios de estabilidad presupuestaria. Y en este caso, desde la izquierda, me temo, debemos entonar el mea culpa, ya que las respuestas que venimos dando tradicionalmente no son las más acertadas. Porque hemos de admitir que en buena parte de Europa no se ha venido produciendo, hasta esta época de crisis, un debate serio sobre la dualidad progresistas y conservadores entre los proyectos económicos y sociales de la izquierda y la derecha. El principal problema por parte de los partidos socialdemócratas y de centro-izquierda es que, tal vez sin darse demasiada cuenta, han asumido los postulados liberales de no intervención en la economía y de la disminución de la recaudación fiscal en pos del crecimiento. Mientras que, por otra parte, las ayudas sociales y la conformación de empresas públicas para atender a los sectores con menos iniciativa privada se han asumido sin dificultades por parte de la derecha, tan defensora ella del mercado libre y del laissez-faire. Hoy en día, ningún partido económico liberal cuestiona la enseñanza o sanidad públicas ni el derecho a prestaciones por desempleo. Incluso las fracasadas políticas de bajadas de impuestos, bajo promesas de reactivación económica y fortalecimiento del estado del bienestar, han sido asumidas por parte de los partidos de izquierda. Esta confusión entre los postulados del centro-izquierda y el centro-derecha hizo posible, por ejemplo, que las pasadas elecciones europeas, en plena crisis de los emblemas tradicionales del liberalismo, los partidos conservadores resistieran sin problemas los embates de una socialdemocracia cada vez más huérfana de sus ideales fundadores. Menos mal, y digo menos mal, que en países como Francia, Alemania o Portugal se han venido produciendo un resurgir de partidos situados a la izquierda de la socialdemocracia, recogiendo sus votos de personas que se sentían víctimas de un sistema económico injusto y que buscan transformaciones sociales más profundas de las que se vienen practicando actualmente. Y así han de hacerlo, porque, tal y como acabo de decir, si bien hoy en día ningún partido cuestiona la enseñanza o la sanidad pública ni el derecho a prestaciones por desempleo, el caso es que se están recortando esos derechos de manera muy importante y encima lo están haciendo los partidos de perfil socialdemócrata. Permítanme que les ponga 3 ejemplos de lo que ahora mismo está ocurriendo en Euskadi con un gobierno presidido por el Partido Socialista. Empecemos por la educación. Lógicamente, nadie pone en duda la necesidad de una educación pública. El problema es cuando esa educación pública, en lugar de ir mejorando, va empeorando con respecto a la privada y a la concertada, debilitando así un sistema educativo público, ya de por sí cuestionado por algunos sectores, incluso despreciado por otros. Fusiones de centros sin proyectos educativos, ciudades de más de 16.000 habitantes y centros públicos de enseñanza secundaria, eliminación de proyectos previamente aprobados de escuelas rurales. Y todo ello bajo el argumento de que la recaudación ha descendido y no se puede gastar más. La sanidad es otro gran ejemplo. Hemos oído ya en 2 ocasiones al consejero de Sanidad hablar de que la sanidad pública, tal y como hoy la conocemos, tiene un límite, de la necesidad de reformarla, pero reformarla siempre para abaratar su costo. Nadie pone en duda, al menos en España, pero mientras la sanidad se nos habla de que hay que poner límites, se van abriendo cada vez más clínicas privadas, y en muchos casos concertando servicios con ellas, bajo el argumento de que los costes son menores que el servicio público, impulsando nuevamente la iniciativa privada en detrimento de la pública, lo que una vez más generará menos costes para las administraciones, pero mayores desigualdades para la ciudadanía. Los servicios sociales también está ocurriendo lo mismo. Nadie cuestiona el entramado de protección social, pero se está empezando a limitar el acceso a los más desfavorecidos del mismo. La Ley de Garantía de Ingresos Mínimos, como saben, convierte la renta de garantía, antigua renta básica, en derecho subjetivo, es decir, reclamable ante los tribunales y, por lo tanto, no limitable según las previsiones presupuestarias. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno? Limitar a 2 el número máximo de perceptores por vivienda. Esta iniciativa, que se ha vendido como la búsqueda de una solución a los pisos patera, en realidad no deja de ser una manera, sin cuestionar la base del sistema, de abaratarlo. Muchos de los perceptores de este tipo de rentas viven subarrendados en habitaciones, pero al limitar las ayudas a 2 personas por piso, no se consigue eliminar los pisos patera, ya que nadie vive subarrendado por gusto, sino que lo que se consigue es disminuir el número de perceptores y, por lo tanto, abaratar el coste general del mismo. Son solo 3 ejemplos, pero lo suficientemente ilustrativos de cómo, lejos de mejorar, los servicios públicos se van a ir deteriorando y todo ello sin cuestionarlos. Esta fusión entre liberales y socialdemócratas es particularmente grave en Euskadi, donde el Partido Socialista de Euskadi gobierna con el Partido Popular
Y el PNV vuelve a la carga con los modelos de Estado. Cuando en política social no hay diferencias, el tema nacional es el verdadero protagonista de la batalla política. La pregunta ahora, por lo tanto, es ¿qué podemos hacer la izquierda transformadora y alternativa ante esta situación? En primer lugar, y como elemento previo, hay que abandonar la mala costumbre de la política panfletaria, de las consignas vacías, tales como la crisis que la paga el capital o la pagan los ricos, que hay que subir los impuestos a las grandes fortunas y con eso se arreglaría todo, etcétera. Frases como estas, lógicamente, pueden tener un hueco en mítines, y lo tienen, y en ruedas de prensa, y lo tienen, y tampoco están mal, pero no pueden ser el eje de las políticas de izquierdas. Hay que desarrollar propuestas serias, coherentes, cuadrando ingresos y gastos, y que respondan al entorno real del mundo en el que vivimos. Pero volviendo a la pregunta de fondo, ¿qué puede plantear y mejor aún, si le es posible, hacer la izquierda? Entendemos que es imprescindible distinguir entre lo micro y lo macro. En lo que respecta a lo micro, ya he ido presentando a lo largo de esta breve exposición algunas de las propuestas que hacemos desde Ezkerbatua. Son propuestas que podrán tener más o menos éxito, pero que tampoco pretenden darle la vuelta al mundo, solo corregir algunos de los errores del sistema, superar algunas carencias y transformar algunas prácticas viciadas. Hablando de carencias, una de las que, por ejemplo, debe ser inmediatamente superada es a la que afecta al modelo de participación ciudadana y a la capacidad de los hombres y mujeres de formar parte de las decisiones que les afectan. Y esto resulta barato. Su repercusión presupuestaria e incidencia en el déficit es mínima. Es tan solo cuestión de voluntad política. Uno de los retos de la política, entendida esta de manera global, es el de acercar las decisiones a la propia ciudadanía, sin secuestrárselas por parte de los políticos. ¿No será esta, acaso, una de las causas que influyen cada vez más la política y los políticos estemos siendo objeto de desprestigio permanente? Y aquí sí que la responsabilidad es estrictamente nuestra. El modelo actual, el de la democracia representativa mal entendida y aplicada, está debilitando la credibilidad de las formaciones políticas, la credibilidad de las instituciones e incluso, si me apuran un poco, el de la propia democracia. He aquí otro de los retos de la izquierda, contribuir a corregir el sistema, pero apostando por corregirlo entre todos y todas. No obstante, no debemos renunciar a cambiar el sistema, no debemos renunciar a cambiar el modelo. Y esto es a lo que yo llamo lo macro. En este sentido, en mi opinión, son tres los grandes ejes en los que debería pivotar el discurso de la izquierda transformadora. La justicia social, incluyendo aquí la igualdad entre hombres y mujeres, los salarios dignos, los modelos productivos respetuosos con los derechos laborales, etc. La paz, tanto en Euskadi como en el resto de conflictos del mundo, acompañados de procesos reales de desarme, y el escrupuloso respeto al medio ambiente. Cuestiones las tres, que se resumen en una única frase: que otro mundo es posible. La batalla no es simplemente económica, sobre cómo entendemos la creación de la riqueza, su redistribución y los límites que debe tener, porque debe tenerlos, que también, no solo ideológica, que también, pero la batalla entre la izquierda y la derecha tiene que ser, además, una batalla sobre los valores, sobre qué modelo de mundo queremos y estamos dispuestos a defender activamente para nosotros, para nosotras y para las generaciones futuras. Es una batalla larga, es una batalla difícil, pero es una batalla que creo merece la pena librar. Por último diré que, como habrán podido comprobar, tampoco he pretendido desarrollar grandes tesis, lo cual, por otra parte, resultaría imposible hacerlo en media hora, pero sí realizar algunas críticas muy pegadas a nuestra realidad actual y lanzar una serie de sugerencias, algunas de las cuales quizás les hayan sorprendido un poco, sobre las cuales podemos seguir ahora charlando a propósito de las preguntas que tengan a bien formularle. Iñasker, muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a continuación al coloquio. Y la primera cuestión que le plantean enlaza un poco con el final de su intervención y se la formula un poco en un doble sentido, puesto que así está enlazando dos planteamientos que le hacen. El primer planteamiento sería que si comparte la tesis de que esta crisis en realidad lo va a cambiar todo, y caso de que fuera así, le plantean cuál sería su ilusión o su sueño de ese cambio. Y vinculado con eso, le plantean también si ese modelo que usted plantea de nuevo modelo social y económico o modelo social y económico diferente tiene alguna referencia próxima o aproximada en algún país actual o está todo por construir, no hay ejemplos al que referirse. Son como 4 preguntas en una y todas de ellas con bastante fondo. En realidad, no. Respondiendo a la pregunta, si esta crisis la va a cambiar todo,
Pues la sensación que nos da a nosotros es que lamentablemente no. De hecho, eso es un poco de lo que llevo hablando media hora. Es decir, las medidas que se están adoptando son principalmente medidas que vienen a paliar situaciones muy concretas, sin entrar en cambios estructurales de fondo en lo que son los modelos económicos y los modelos de redistribución de la riqueza o generación de riqueza, y por lo tanto mucho nos tememos que os empiezan a adoptar medidas mucho más de calado o poco más va a cambiar la situación. Otra cosa es que volveremos al esquema cíclico, que es una de las grandes excusas que normalmente suelen dar los economistas para intentar interpretar las crisis económicas. Dicen que es cíclico y con eso explican todo, ¿no? En este sentido, ¿cuál es el modelo? Yo no sé si hay un modelo concreto de lo que debería ser la propuesta que hacemos nosotros de nueva política social, ¿no? Desde luego, lo que sí tenemos claro es que miramos mucho más a los modelos del norte de Europa, donde los servicios públicos son servicios públicos de calidad, donde la presión fiscal es una presión fiscal proporcionada para las necesidades de esas ciudadanías y donde, en principio, los niveles de calidad de vida son muy superiores y los niveles de precariedad laboral anteriores, al menos a la crisis, también lo son, ¿no? Quizás deberíamos aprender de esa serie de modelos y olvidarnos de los modelos más neoliberales, como pueden ser Estados Unidos o pueden ser Alemania, que no necesariamente tienen que ser los espejos en los que mirarnos. Lo que se ha referido usted a ello en su intervención, le plantean otra pregunta. En el sentido, usted ha comentado que la sociedad no acaba de entender muy bien que le esté pasando lo que le está pasando por lo que le está pasando. Es decir, un fenómeno lejano que de repente acaba repercutiendo en el empleo propio. Pero la pregunta es, ¿entiende la gente las diferencias entre las salidas de izquierdas o de derechas a la crisis? Pues esa es la gran desgracia, particularmente de la izquierda, ¿no? Es decir, sobre todo en Euskadi. Además, en Euskadi normalmente el debate nacional lo envuelve todo y, por lo tanto, el debate social siempre queda muy en un segundo plano. Y lo comentaba yo también antes en mi exposición. El problema es que cada vez más las posturas del centro izquierda y del centro derecha tienden a ser las mismas. Es decir, y ahí es donde veníamos un poco, o yo pretendía explicar, que se están adoptando como parte de los partidos de ámbito socialdemócrata postulados que tradicionalmente han sido de los de la derecha, es decir, ese de bajar los impuestos, poner en entredicho las prestaciones sociales, poner en entredicho la calidad de la sanidad, la calidad de la educación, etcétera. Por lo tanto, yo creo que sí se puede entender y sí se puede saber cuáles son los diferentes modelos entre la izquierda y la derecha. Otra cuestión es que aquellos que se reclaman, sobre todo de izquierdas, muchas veces apuestan por modelos de derecha. Y los de derecha, lógicamente, como se reclaman de derecha, apuestan por esos modelos, pero lo que están diciendo es que son modelos de centro. Ahí es donde viene un poco la confusión. Pero yo creo que la izquierda alternativa y transformadora sí tiene propuestas muy diferentes y sí son susceptibles de ser explicadas, pues, por ejemplo, en foros como este, pero también en otros ámbitos. Lo que pasa es que pues también hace falta un poquito de interés y un poquito de ganas de leer, ¿no? Y ver que existen otros modelos que, lógicamente, no son los modelos mayoritarios en el ámbito parlamentario, pero que existen y que pueden ser a largo plazo, pues espero, los modelos alternativos. Usted ha referido a que hay una crisis, una gran crisis global, pero luego digamos que cada territorio tiene su propia crisis, ¿no? En el caso concreto de Euskadi, ¿qué ventajas y qué inconvenientes tiene Euskadi para salir antes o después de los problemas actuales? Yo creo que la ventaja que tiene Euskadi es su modelo productivo, es decir, la forma de generar riqueza en Euskadi ha estado mucho menos pendiente o mucho menos dependiente exclusivamente de la construcción y tiene mucha más capacidad productiva y además también se ha invertido mucho más en servicios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no se está yendo en el mal camino. El problema es que se empiecen a adoptar exactamente las mismas medidas que se adoptan en el resto de territorios del Estado y que precisamente aquellas cuestiones que son referencia en el ámbito estatal en Euskadi, como pueden ser el nivel de prestaciones sociales o la garantía mínima de ingresos, se cuestionen permanentemente, ¿no? El problema puede ser que en lugar de seguir avanzando en el buen camino, no el camino desde mi punto de vista, pero sí en el buen camino, se tienda a retroceder y se entienda
se tienda otra vez a volver a la bajada de impuestos de forma que las instituciones públicas cada vez estén más debilitadas. De todas maneras, yo creo que Euskadi en este momento sigue estando mejor que el resto del Estado precisamente por eso, porque su tejido empresarial y su tejido industrial es menos dependiente de los elementos que han provocado la crisis, particularmente en el Estado español, que son pues, básicamente el sector del automóvil y el sector de la construcción. Pues hablando de modelo productivo, le plantean si, tanto que se habla de cambiar el modelo productivo, ¿esto se hace con pactos, con leyes, o se hace solo, o cómo se hace? Si es que hay que hacerlo. Bueno, hombre, yo entiendo que sí que hay que hacerlo y hay que hacerlo, para empezar, a través del diálogo social y a través del debate entre todos los sectores implicados. Cualquier modelo de cambio que se haga exclusivamente vía legal o vía decreto suele durar muy poco. Dura el tiempo en el que aquel gobierno que haya decidido impulsarlo siga en el poder, si no se hace con diálogo y no se hace con un mínimo de consenso, ¿no? Yo creo que desde luego el consenso es muy difícil de conseguir con determinadas formaciones políticas porque están mucho más a la guerra partidista que al interés de la ciudadanía, pero desde luego yo creo que los modelos de diálogo social y los modelos también del ámbito normativo pueden ser válidos en un momento determinado, sobre todo porque antes o después tanto la derecha como el centro tendrán que darse cuenta que el modelo actual ha fracasado. Es decir, que esta no es la solución. Tenemos 4 millones de parados, antes lo hemos dicho, una economía sumergida que ronda el 20-30% en España. Eso es insostenible a medio y largo plazo. Por lo tanto, ante la evidencia de que el sistema no funciona, pues no quedará más remedio que cambiarlo. Le plantean otra pregunta ya más directamente referida a su partido. Le plantean que su partido formaba parte del gobierno vasco hasta el pasado año. Y desde ese punto de vista, ¿considera usted que su partido tiene alguna responsabilidad en la situación actual o no? Hombre, yo creo que responsables de la situación actual somos todos y no es nadie. Es decir, la crisis económica, tal y como se ha venido describiendo por todos los economistas, que de esto saben muchísimo más que yo, no tiene que ver con los gobiernos autonómicos, no tiene que ver ni siquiera con los gobiernos estatales, tiene que ver con los desmanes del sector financiero en primer lugar. Por lo tanto, los principales responsables de la crisis financiera, en principio, que ha pasado a convertirse en crisis económica después, son los sectores financieros y aquellos responsables de controlar a los sectores financieros. Porque aquí poco o nada se ha dicho de la Unión Europea o del Banco Central Europeo, que debería ser el responsable de este tipo de controles, ¿no? Por lo tanto, eso en primer lugar. A partir de ahí, yo creo que todos los gobiernos, todas las formaciones políticas y todas las instituciones somos en parte un poco responsables, ¿no? Por no haber sido capaces de prever lo que está ocurriendo, por tomar medidas normalmente tarde. Y bueno, porque no hemos sido capaces de alertar de la necesidad de esos controles, ¿no? Pero bueno, también entiendo que nos hemos visto envueltos en una marea que no hemos provocado y que quien lo ha provocado, insisto, es el sector financiero y en el fondo el afán especulativo y el afán de riqueza rápida e inmediata por determinadas estructuras económicas que nos han llevado al punto que nos han llevado. Pues sí, hablando en el plano político también, otra persona refiere que el presidente del gobierno estatal, el presidente Rodríguez Zapatero, tiene ahora mismo la desconfianza del 74% de la población. Y aquí, en el caso concreto de Euskadi, al lehendakari Patxi López le ocurre algo parecido, con el 71% de la población vasca que manifiesta desconfianza. ¿Tienen a su juicio estos datos su explicación únicamente en la crisis económica o hay otros factores que están haciendo que esto sea así? Yo creo que la situación de Zapatero con respecto a la de Patxi López tampoco es la misma, ¿no? Es decir, Zapatero es un presidente que ha ido viendo cómo su popularidad y la confianza en su gobierno caía en picado, y ahí yo creo que tiene que ver tanto la crisis económica, pero como la incapacidad del propio Zapatero para hacer frente a esa crisis económica. En Euskadi las cosas son diferentes. En Euskadi esas son las tasas de confianza que, según un Euskobarómetro, señalan de un gobierno que es un gobierno antinatura. Porque no hay que olvidar que el Partido Socialista de Euskadi está gobernando con el Partido Popular. Está gobernando con el Partido Popular, además, y lo decíamos antes, solo sobre la base del debate nacional, ¿no? Del debate identitario, no tanto sobre la base del debate económico que se supone, y todavía ayer Patxi López en Twitter comentaba que
les separan profundas diferencias al Partido Socialista de Euskadi y al Partido Popular. Entonces, lo que es difícil de entender es que si separan semejantes diferencias, finalmente se junten dos partidos que, por otro lado, en el resto del Estado están permanentemente a la gresca, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con eso, es decir, con haber generado un pacto antinatura después de haber prometido solemnemente en diversos mítines políticos que no lo iba a hacer. Tiene mucho más que ver con eso que con la confianza que pueda generar un gobierno que apenas en el momento de la encuesta llevaba 6 meses gobernando. Volviendo a los temas de la crisis o las cosas directa o indirectamente relacionadas con la crisis, le plantean, desde su conocida oposición que ha vuelto a reiterar hoy al retraso de la edad de jubilación a los 67 años y en el marco de la reforma laboral que se plantea, preguntan su opinión sobre el hecho de que en algunas empresas se produzcan planes de prejubilación a edades absolutamente increíbles, incluso por debajo de los 50 años, o el caso concreto de directivos que se jubilan con menos de 65 años, bastantes menos de 65 años, y una pensión bastante cuantiosa. ¿Qué opinión le merecen este tipo de cosas? Normalmente esos programas de prejubilación suelen ser o bien en el sector financiero o bien en el sector público, que son precisamente los que están cuestionando cuál debe ser la edad de jubilación obligatoria. Por lo tanto, yo creo que en sí mismos son contradictorios. Yo entiendo que la mejor manera de generar riqueza es que trabajemos todos. Por lo tanto, tampoco soy necesariamente contrario a unas jubilaciones a edad más temprana de los 65 años. Lo que no puede ser es que precisamente aquellas entidades que cuestionan lo que es el sistema de la seguridad social, tal y como hoy las entendemos, sean quienes luego a la hora de desarrollar esos modelos en sus propias empresas justo hagan lo contrario de lo que están diciendo, ¿no? Yo creo que ese tipo de contradicciones hay que denunciarlas. Le plantean dos preguntas relacionadas con la Ley de Servicios Sociales. La primera es si está influyendo la crisis en la Ley de Servicios Sociales que tan lentamente se está desarrollando y qué previsiones hay en el Parlamento vasco en relación con esta ley. Y la segunda le plantea cómo se compagina el copago en la Ley de Servicios Sociales con el derecho universal subjetivo. Bien. ¿Está influyendo la crisis en el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales? No debería. Es decir, quien está influyendo en el lento desarrollo de la Ley de Servicios Sociales es el Gobierno de Patxi López y, en este caso, el Departamento de Gemma Zabaleta, que no está desarrollando al ritmo al que podría hacerlo la Ley de Servicios Sociales. Achacar la crisis económica y el descenso de recaudación es un poco lo que veníamos comentando antes, ¿no? Es decir, al final, a la hora de limitar los fondos presupuestarios para unas u otras determinadas actuaciones, pues siempre se opta por debilitar los niveles de protección en lugar de debilitar otra serie de estructuras como pues pueden ser todos los planes Renove que se aprobaron el año pasado y que muy poquito han aportado a la estabilidad del empleo y a la estabilidad de la economía, ¿no? Con respecto al copago y el derecho subjetivo, yo creo que ambas son compatibles. Es decir, uno puede tener derecho a recibir determinadas prestaciones y con otras prestaciones que, lógicamente, estas dependan del nivel de ingresos y del nivel de renta de cada uno, ¿no? Estamos aquí acostumbrados normalmente a nunca entrar a determinar los niveles de renta a la hora de acceder a determinadas ayudas. Es decir, si alguien, por poner un ejemplo, tiene un amplísimo patrimonio del que decide desprenderse antes de entrar a una residencia para que pueda gozar de una residencia pública mientras sus familiares sufren o, en este caso, gozan de un enriquecimiento súbito, pues tampoco es lo más justo del mundo, ¿no? Yo creo que los niveles, los servicios sociales y la Ley de Servicios Sociales también iba orientada un poco en ese sentido. Bueno, cada uno también tiene que recibir, digamos, según sus necesidades, y esto es muy antiguo, ¿no? Cada uno según sus necesidades y cada uno según sus posibilidades. Pero algo de eso también hay, ¿no? Es decir, los servicios sociales no pueden ser una cuestión que, sin mirar a los patrimonios de cada una de las personas, se dispensan a todos de las mismas maneras. Sí, en las cuestiones más básicas, como puedan ser la sanidad o la educación, no en otras cuestiones como puedan ser, y ponía el ejemplo de las residencias, porque precisamente ahí es donde se establecían los copagos, ¿no?
Parece que existe cierta, o casi la unanimidad, casi siempre es peligroso afirmarlo, pero existe cierta unanimidad o casi unanimidad en que es urgente reducir el déficit público, que el déficit público del año pasado, el 2009, 11% del PIB, no se puede sostener. Anoche el presidente Zapatero, Rodríguez Zapatero, lo volvía a reiterar ante las cámaras de televisión. En este sentido, si esa necesidad de reducir el déficit, que además es bien impuesta por la pertenencia al euro, es así, ¿en qué grado estima usted que puede estar en riesgo el gasto social? Sin embargo, la tesis de que hay que reducir el déficit público de manera urgente siempre es una tesis que viene de Europa. Siempre es una tesis de la Comisión Europea. Nosotros en sí mismos no somos contrarios al déficit público. Es decir, el déficit público, mientras pueda sostenerse económicamente, no tiene por qué ser necesariamente un obstáculo. El problema es que los criterios de convergencia siempre están orientados hacia lo mismo. Es decir, los PIB, los déficit público, cuáles son los límites de endeudamiento, los límites de gasto. Yo creo que en ningún caso debería repercutir en los servicios sociales. Yo creo que los Estados tienen herramientas que son el déficit público y lo que hay que hacer es reestructurar la economía de forma que, lógicamente, se puedan mantener los niveles de gasto público, manteniendo un nivel de déficit razonable. Nadie habla del déficit de Estados Unidos, que es el más alto del mundo. Ahí parece que todo es sostenible, ¿no? Siempre son mensajes que vienen desde Europa, particularmente de los sectores más liberales europeos con respecto a los déficits públicos, pero a nadie parece que le importa que siga habiendo 4 millones de parados en España. De eso no he oído yo a la Comisión Europea hablar. Relacionado con el déficit, usted hablaba antes de ciertos, digamos, eslóganes que van para un mitin, pero no son demasiado eficaces o eficientes. ¿Es uno de ellos la lucha contra el fraude fiscal como manera de arreglar el déficit? No, de ninguna de las maneras. Eso en ningún caso es un eslogan. Es decir, un país en el que se dice que el 20, el 30% de su economía es economía sumergida, a los gobernantes de ese país se les tenía que caer la cara de vergüenza. No se puede permitir que de cada 10, 2 no paguen impuestos. Yo creo que eso es una cuestión absolutamente injusta, entre otras cosas, pero también de ineficacia de las políticas públicas y de ineficacia de las políticas de control. Eso en ningún caso es una proclama de un mitin. Eso es una lógica de cualquier gobernante y de cualquier partido político que pretenda ser mínimamente irresponsable con las propuestas que hace. Por lo tanto, yo creo que el fraude fiscal, lo decía antes, el fraude fiscal es un robo social. Es decir, el que defraude no está defraudando a Hacienda, que es un ente abstracto. El que defrauda lo que está haciendo es robarnos a todos y a todas. Eso ningún gobierno podría permitirlo, o al menos debería permitirlo. Las últimas preguntas son casi todas políticas y referidas al partido en concreto. Hay dos, en principio, relacionadas con el pasado y otras dos con el futuro. Empiezo por las del pasado. Le plantean si se ha hecho en este Batúa la suficiente autocrítica por la presencia en el gobierno tripartito y el apoyo que se prestó al Plan Ibarretxe. Y la segunda se refiere a que ha hablado usted de pacto antinatura respecto al que sostiene al actual gobierno entre el Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi. ¿Qué grado de natura le concede usted, no al pacto, sino a la coalición de gobierno anterior entre el PNV y ustedes? Un previo. Hasta ahora todo lo que hemos estado comentando es política. Ya sé que se utiliza esa distinción entre lo que es las cuestiones económicas y las cuestiones políticas. Yo creo que para una formación política como Ezker Batua, las cuestiones políticas deberían ser precisamente estas, las que tienen que ver con la redistribución de la riqueza, las que tienen que ver con los problemas reales de la ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, esa división me la han hecho antes, no se la achaca usted, me la han hecho antes de entrar también. Es un discurso muy poco político. Digo, pues si esto no es política, qué mal entendemos la política, ¿no? Con respecto a la autocrítica, me supongo que a gustos. Habrá quien le parecerá que hemos hecho autocrítica suficiente y habrá quien le parecerá que todavía no hemos hecho la autocrítica suficiente. Yo creo que las autocríticas también son eso. Es decir, una cosa es hacer autocrítica y otra cosa es rasgarse las vestiduras y renegar de lo que ha sido la política de una formación durante los últimos 8 años. Yo creo que eso tampoco tiene ningún sentido y además es contraproducente. Nosotros hemos hecho un análisis, que es un análisis conocido, y que va un poco quizás al hilo de la siguiente pregunta. Que el acuerdo sobre el PP es antinatura, yo creo que está todo fuera de toda duda. Sin embargo, los medios de comunicación parece que no
están por subrayarlo, cosa que sí hicieron con el pacto anterior, ¿no? Es decir, este parece que es natura, porque es el pacto del cambio y todo está sobre la cuestión de lo simbólico y lo nacional, entonces eso es razonable en Euskadi. Lo que no es razonable en Euskadi es que en un momento dado 3 formaciones políticas con un programa de gobierno absolutamente claro, público y conocido pretendan durante 8 años gestionar el país, ¿no? También tiene mucho que ver con cuál es la fórmula que utilizan los medios de comunicación y la opinión pública en general para calificar determinadas coaliciones y no otras. Le decía que había 2 sobre el futuro y en realidad son 3. Lo que pasa es que hay 2 que están referidas a lo mismo. ¿Qué papel va a jugar Ezker Batua ante la posible agrupación de fuerzas soberanistas en un posible escenario de ausencia de violencia? Sería la primera. Y la segunda es si es usted de los que cree que el mundo de Batasuna camina hacia el rechazo de la violencia y contra ETA. Son 2, sí, efectivamente. Justo es porque un examen oral, ¿eh? de cuando yo estudiaba, qué barbaridad. Aquí es un tribunal muy amplio. ¿Qué nivel de pressing? A ver, con respecto a la primera pregunta, nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva. Entendemos que el lugar de Ezker Batua no es una fusión o una unión de fuerzas soberanistas, en este caso independentistas o nacionalistas, que tampoco está claro que se vaya a dar, que esa es otra cuestión, ¿no? Y yo creo, pongo ejemplos que yo creo que los entiende todo el mundo. Se está hablando sobre todo de la fusión entre Eusko Alkartasuna y la izquierda abertzale. Lo único que les une a Eusko Alkartasuna y la izquierda abertzale es el independentismo. Durante años, Eusko Alkartasuna ha sido un partido socialdemócrata que se ha calificado como socialdemócrata, favorable a las grandes infraestructuras en Euskadi, favorable a los descensos de los impuestos que se han dado en Euskadi y favorable, digamos, a una serie de modelos económicos que entienden son los más adecuados. Sin embargo, la izquierda abertzale ha sido una formación política antisistema. Históricamente y ahora ya no solo antisistema, sino encima ilegal, pero bueno, al margen de eso, ¿no? Su concepción política es del socialismo antisistema. Que esas 2 formaciones políticas se puedan unir solo sobre la base de la independencia, para nosotros, desde un punto de vista de la izquierda, no le hace ningún favor a la justicia social, no le hace ningún favor a los nuevos modelos políticos, no le hace ningún favor a nada. Y ese es el gran problema de Euskadi, es decir, que permanentemente lo nacional cubre lo social. Y ahí enlazo un poco con alguna de las primeras preguntas. Se entendía cuáles eran los diferentes modelos de izquierda a derecha. Es que en Euskadi es muy complicado porque lo nacional lo cubre todo, ¿no? La siguiente era sobre... Sí, sobre si es usted de los que cree que Herri Batasuna camina, el mundo de Batasuna, camina hacia el rechazo de la violencia y de ETA. Hombre, esa es una pregunta muy complicada de responder porque además ETA siempre es capaz de dar lo peor de sí misma y de sorprendernos con un atentado en cualquier momento, ¿no? Yo lo que sí creo es que en el ámbito de la izquierda abertzale política, por así llamarla, está habiendo un debate sincero, que han llegado a la conclusión de que la violencia no tiene ninguna justificación en Euskadi, ni en ningún otro sitio, pero desde luego en este caso estamos hablando en Euskadi que la existencia de ETA es exclusivamente un lastre para su propia formación política y para su proyecto de país, y por lo tanto están intentando convencerle a ETA de que ha llegado el momento de abandonar las armas, pero lo están intentando manteniendo a ETA dentro de la izquierda abertzale. Ese es un equilibrio muy complicado. Esa es una operación que solo el tiempo nos dirá si tiene éxito o no tiene éxito. Yo, desde luego, espero que sí lo tenga. Pero, en cualquier caso, yo sí creo que es un debate sincero. No digo que vayan a entrar de un día para otro en las fórmulas de crítica, condena del resto de las formaciones políticas a un eventual atentado de ETA, pero sí creo que se está avanzando en el buen camino. Otra cosa será si este finalmente puede acabar o, una vez más, ETA acaba anteponiendo sus propios intereses militares a los del debate de la izquierda abertzale, que sería lo peor que le pueda ocurrir a la izquierda abertzale en primer lugar, pero sobre todo al país en general. Bueno, pues la última no sé si le va a resultar más fácil o más difícil que las anteriores, ya casi me da un poquito de prevención formulársela, pero yo se la traslado. ¿Le plantean cómo va a afrontar, o cómo ve y cómo va a afrontar su partido los próximos comicios municipales y, en concreto, qué estrategia tienen pensada para recuperar parte o todo el electorado perdido en los últimos comicios? Si supiera cómo hacer eso, desde luego sería una maravilla. No, vamos a ver, nosotros, a efectos de estrategias,
tampoco sé si es una estrategia. Yo creo que lo que tenemos que hacer es volver a las dos esencias de lo que fue Ezker Batua en el momento en el que tuvo mayor apoyo social, ¿no? Como son el debate social, es decir, centrarnos de manera muy primordial en lo que es el debate social, en poner de manifiesto cuáles son las contradicciones de muchas de las propuestas políticas que se hacen desde el centro izquierda, y poner de manifiesto cuáles son las consecuencias de la crisis económica para los ciudadanos y las ciudadanas, es decir, hablar de los problemas diarios, de lo que realmente le preocupa a la ciudadanía. Creo que ese es uno de nuestros grandes retos. Y el segundo reto es volver a hacer de chalupa o de puente, si se quiere, entre las diferentes sensibilidades nacionales en Euskadi. Nuestro proyecto es muy sencillo, nuestro proyecto es el proyecto federal. Proyecto federal que seguramente, no con ese nombre, pero cada vez va siendo interiorizado por más gente en Euskadi, entendiendo el proyecto federal como una fórmula de asentamiento cómodo de Euskadi en el Estado español a través del derecho a decidir, ¿no? Eso nosotros creemos que puede ser el punto de unión de nacionalistas vascos y nacionalistas españoles. Y creo que nuestra labor de cara a los próximos comicios y nuestra labor política tiene que ser precisamente ese. El de, lejos de intentar magnificar las diferencias entre ambas sensibilidades, intentar buscar puntos de encuentro y puntos de acuerdo. Eso es un poco lo que era Ezker Batua en el año 98 y en el año 2000, y yo creo que es lo que todos los hombres y mujeres de Ezker Batua nunca hemos dejado de ser, pero no nos han dejado transmitir. Muy bien, pues como le decía, era la última. Víctor Pérez de Zuluaga, consejero delegado de Petronor, cerrará el acto en nombre de la organización y los patrocinadores. Por favor, Víctor. Eskerrik asko, Mikel Arana jauna. Hemos tenido la oportunidad de contar aquí con la presencia del coordinador de Ezker Batua, Euskadi Berdeak, y me consta que es una persona con experiencia en el ámbito político y económico, nos consta a todos, una persona preparada, de alto nivel cultural, es políglota, conoce 6 idiomas y tiene una sólida formación, y se ha reforzado y se ha complementado esta formación con varios másters en diversas especialidades. Por tanto, hemos tenido una persona cualificada y que es referente tanto en su formación como en la política vasca. Mikel Arana nos ha dado una visión, nos ha dado el repaso de cómo ha sido esta crisis financiera, con impacto en la economía y sobre todo con gran impacto social que todavía estamos sufriendo, y nos ha dado su visión política como responsable de la izquierda transformadora, y que ha resumido en una gran frase, ¿no? Otro mundo es posible. Otro mundo que requiere debatir el modelo de sociedad y los valores, y que, como él mismo ha calificado, la batalla va a ser larga y duradera, y esperemos muchos éxitos para Mikel. En nombre del Fórum Europa Tribuna Euskadi y en nombre de los patrocinadores BBK y Petronor, darles las gracias a Mikel por su asistencia, por su ponencia, y a todos ustedes, pues, contar en nuevas ediciones de este foro que tienen por ahí el programa. Mila esker totxagatik eta beste bat arte.